Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, tu fuente de información sobre todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco y por supuesto sobre nuestras queridísimas estrellas Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, porque tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado circulando por internet y que estoy seguro, muchos de ustedes han estado esperando que abordemos. Sí, vamos a hablar sobre la supuesta reacción en shock de Hande Erçel a las palabras de Müge Anlı, la famosa presentadora turca. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde les traigo las últimas noticias, chismes, análisis y por supuesto, mucho amor por Hande y Kerem. Y para los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo gigante y gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. ¿Han visto esos titulares, verdad? Kerem Bürsin en shock, reacción de Hande a las palabras de Müge Anlı. Suena dramático, ¿no? Y bueno, la verdad es que como suele suceder en el mundo del Internet, hay un poco de verdad y un poco de exageración en todo esto. Para entender de qué estamos hablando, primero necesitamos conocer a Müge Anlı. Ella es una figura muy conocida en Turquía, una presentadora de televisión famosa por su programa de investigación criminal. Es una personalidad fuerte, directa y a veces controversial. Y aunque su programa se centra principalmente en casos de crímenes y personas desaparecidas, a veces también hace comentarios sobre temas de actualidad y, en raras ocasiones, sobre la vida de los famosos. Su estilo es incisivo, sin rodeos, y no teme decir lo que piensa, lo que la ha convertido en una figura tanto admirada como criticada. Su programa, Müge Anlı ile Tatlısert, es un pilar de la televisión turca de la mañana, donde intenta resolver misterios, reunir familias y, en general, traer justicia a situaciones complejas. La popularidad de Müge radica en su aparente compromiso con las víctimas y su implacable búsqueda de la verdad. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Müge Anlı que supuestamente causó este revuelo y dejó a Hande en shock? Aquí es donde las cosas se ponen un poco confusas y es importante ser cauteloso con la información que encontramos en Internet. Según varios medios y redes sociales, Müge Anlı hizo un comentario sobre la relación pasada de Hande y Kerem, insinuando que su ruptura podría no haber sido tan amistosa como se había presentado públicamente. Algunos incluso sugirieron que Müge tenía información privilegiada sobre la verdadera razón de su separación, algo que nunca se ha confirmado oficialmente. Se ha rumorado que durante una emisión en vivo, al tratar un caso sin relación aparente con el mundo del espectáculo, Müge Anlı realizó una analogía sobre relaciones amorosas fallidas, mencionando sutilmente la conocida ruptura de Hande y Kerem. Aunque no los nombró explícitamente, el contexto y las referencias fueron lo suficientemente claras para que muchos lo interpretaran como una alusión directa a su situación. La frase exacta atribuida a Müge Anlı varía dependiendo de la fuente, pero la esencia general es que a veces las apariencias engañan, y que las rupturas que parecen mutuas y amigables pueden esconder secretos más oscuros. Algunos incluso afirman que añadió algo sobre la influencia de terceros en la relación, aunque esta parte es aún más especulativa. Lo que sí es seguro es que el comentario fue lo suficientemente ambiguo como para generar una ola de interpretaciones y rumores en las redes sociales. Es crucial recordar que todo esto son especulaciones. No hay ninguna declaración oficial de Müge Anlı retractándose o ampliando sus comentarios, ni tampoco una declaración oficial de Hande o Kerem confirmando o negando esta supuesta reacción en shock. Müge Anlı, fiel a su estilo, se ha mantenido en silencio sobre el tema, lo que ha alimentado aún más la especulación. Sus representantes han evitado hacer comentarios directos, limitándose a señalar que su programa se centra en otros temas y que cualquier interpretación de sus palabras es responsabilidad de cada individuo. La falta de una declaración oficial ha permitido que los rumores florezcan, convirtiendo un simple comentario en una supuesta controversia. Entonces, ¿de dónde viene toda esta historia? Gran parte de la histeria colectiva en redes sociales se basa en interpretaciones de la expresión facial de Hande en vídeos y fotos tomadas en diferentes eventos. Algunos usuarios afirman haber notado una expresión de sorpresa, incomodidad o incluso tristeza en el rostro de Hande al escuchar el nombre de Müge Anlı o al ver noticias relacionadas con sus comentarios. Otros, por supuesto, defienden que Hande simplemente estaba cansada, distraída o que su expresión no tenía nada que ver con Müge Anlı.
Se han analizado vídeos de entrevistas, alfombras rojas y hasta publicaciones en redes sociales de Ande, buscando la más mínima señal de incomodidad o reacción ante el nombre de Mujeal. Se han creado hilos completos en Twitter dedicados a descifrar cada microexpresión en su rostro, llegando a conclusiones a veces absurdas y exageradas. Por ejemplo, un vídeo de Ande durante un evento promocional de una marca que representa se ha convertido en objeto de intenso análisis. En el vídeo se puede ver a Ande sonriendo y respondiendo preguntas de los periodistas, pero en un momento dado, un periodista menciona brevemente el nombre de Mujeal en una pregunta relacionada con las reacciones del público a su trabajo. Aunque Ande no responde directamente a la mención de Mujeal, algunos usuarios han señalado que su sonrisa parece desvanecerse momentáneamente, reemplazada por una expresión más seria. Esta fugaz expresión, según algunos, es la prueba irrefutable de su reacción en shock. La verdad es que es muy fácil malinterpretar las expresiones faciales y sacar conclusiones precipitadas, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de las cámaras. Ande, como cualquier persona, tiene derecho a tener días buenos y malos, a sentirse cansada o preocupada, y no necesariamente todas sus expresiones están relacionadas con su vida personal o con los comentarios de otra persona. La constante vigilancia a la que están sometidas las celebridades crea una atmósfera de paranoia donde cada gesto, cada palabra, cada publicación se analiza hasta la extenuación, a menudo sacando conclusiones que no tienen ninguna base real. Además, es importante recordar que las relaciones, incluso las que terminan, son complejas y privadas. Ande y Kerem han demostrado ser personas maduras y respetuosas, y si decidieron mantener los detalles de su ruptura en privado, es su derecho y debemos respetarlo. Alimentar rumores y especulaciones basados en interpretaciones de expresiones faciales no solo es injusto, sino que también puede ser perjudicial para su bienestar emocional. La presión mediática y la constante especulación pueden tener un impacto negativo en la salud mental y el bienestar de cualquier persona, especialmente cuando se trata de temas tan personales como una ruptura sentimental. La relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno mediático desde el principio. Su química en la serie Senkalkam traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su ruptura, por lo tanto, fue un golpe duro para muchos, y la curiosidad por los detalles de su separación ha persistido desde entonces. Esta curiosidad, combinada con la naturaleza especulativa de las redes sociales, ha creado el caldo de cultivo perfecto para este tipo de rumores y controversias. Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre todo esto? Creo que es importante tomarse esta historia con pinzas. Si bien es posible que Mujeal haya hecho algún comentario que haya llamado la atención de Ande, no hay evidencia sólida que respalde la idea de que Ande haya tenido una reacción, en shock, o que haya una controversia real entre ellas. La falta de evidencia concreta y la dependencia en interpretaciones subjetivas de expresiones faciales hacen que sea difícil tomar en serio esta supuesta controversia. Creo que es más probable que todo esto sea una tormenta en un vaso de agua, alimentada por la curiosidad del público y la tendencia de las redes sociales a exagerar las cosas. En lugar de centrarnos en rumores y especulaciones, creo que deberíamos seguir apoyando a Ande y Kerem en sus carreras individuales y respetar su privacidad. Es fundamental recordar que, más allá de ser figuras públicas, son personas con vidas, sentimientos y el derecho a la privacidad. Ambos son talentosos, trabajadores y merecen todo el éxito del mundo. Concentrémonos en celebrar sus logros, en disfrutar de sus proyectos futuros y en enviarles buena vibra. Ande Erçel continúa consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem Bürsin, por su parte, sigue explorando nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y talento. Su éxito individual es lo que realmente importa, y es en eso en lo que deberíamos enfocarnos. Y por favor, recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona real con sentimientos y emociones. El acoso y la especulación constante pueden tener un impacto devastador en su salud mental y bienestar. Es nuestra responsabilidad como público consumir información de manera crítica y evitar contribuir a la cultura del rumor y la desinformación. En resumen, hoy exploramos los rumores sobre la supuesta reacción, en shock, de Ande Erçel a las palabras de Mujeal. Analizamos el contexto, las posibles fuentes de la historia y la importancia de ser cautelosos con la información que encontramos en Internet. Llegamos a la conclusión de que es más probable que todo esto sea una exageración y que deberíamos centrarnos en apoyar a Ande y Kerem en lugar de alimentar especulaciones infundadas.
La clave está en la información contrastada, la objetividad y el respeto a la privacidad de las personas. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y útil. Gracias por acompañarme hoy y por ser parte de esta increíble comunidad. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O creen que todo es una exageración? Dejen sus comentarios abajo y déjenme saber su opinión. Me encanta leer sus comentarios y siempre trato de responder a la mayor cantidad posible. Compartan sus perspectivas y opiniones, pero siempre con respeto y consideración hacia los demás. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.